¿Qué tal? Bienvenidos al Club 700 aquí en Extra TV 42, el canal del pueblo. Como cada lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, es un placer que nos permita entrar hasta su hogar. Soy Esteban Castro. 1 de cada 2 costarricenses considera que su principal preocupación, por encima de salud, por encima de vivienda, por encima de la situación económica, es la inseguridad y la violencia. Y por supuesto que tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestro propio país, pero ¿qué nos toca a nosotros como familias, como ciudadanos, hacer en esta batalla por recuperar nuestra tranquilidad? Para hablar del tema, hoy hemos invitado a un profesional, un papá, un hombre de familia, quien tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de la seguridad de este país. Más adelante, aquí en el Club 700, vamos a tener a don José María Tijerino. Pero antes, comenzamos con noticias. Según cifras del Ministerio de Justicia, hay aproximadamente 9.000 personas dentro de nuestro sistema carcelario y esa cifra tiende a subir. Recientemente atendimos una invitación para visitar una de nuestras cárceles y allí observamos un rostro muy particular de la vida dentro de nuestras cárceles. Veamos. Artículos de primera necesidad como estos se convierten en verdaderos tesoros dentro del Centro Institucional San Rafael en Alajuela. Por ellos, aguardan rostros juveniles. Algunos superan con dificultad los 20 años. Antes de llegar aquí, muchos lidiaban con problemas que quizás usted haya escuchado antes. Desobedecí muchas veces cuando él me decía, no, salga a la casa. Me dice, no me gustan esas amistades con que usted anda. Le digo, papi, tranquilo, son mis compas. Y un montón de cosas y un montón de mentiras que le hacía yo a mi papá, que le decía, para yo estar feliz y contento en ese momento. Este muchacho muestra en sus tatuajes los emblemas de la pandilla a la que pertenecía cuando fue encarcelado. ¿Por qué tantos jóvenes tras las rejas? ¿Qué planes tiene? ¿Qué proyectos tiene? Alvin Picado es un exconvicto que hoy visita la prisión para compartir un mensaje de esperanza y fe. Él ha visto cómo la población penitenciaria es cada vez más joven y los 14 años que estuvo tras las rejas le dieron una posible explicación. Un abandono del abordaje dentro de la familia del verdadero valor del adolescente en su etapa más crítica, cuando está tomando su identidad, cuando se está formando. Los padres piensan que solo el que vayan al colegio, el que tenga las mejores tenis, los mejores zapatos, el que ande en el mejor celular, el mejor iPod, es lo suficiente y no es suficiente. De acuerdo al Ministerio de Seguridad, situaciones como la desintegración familiar, la deserción escolar, el abuso y el consumo de drogas favorecen los niveles de delincuencia actual. Una investigación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apunta además al deterioro en la familia, la educación, la vivienda y el empleo, así como la exclusión social. El mismo estudio llama la atención sobre la gran cantidad de jóvenes que, estando aún en libertad, no estudian ni trabajan. La Universidad del Crimen que reina en las prisiones eleva el riesgo de que estos jóvenes alarguen sus condenas al cometer otros delitos dentro de sus instalaciones. Pero algunos han encontrado una opción para cumplir sus sentencias y nada más. Yo cometí un error del cual estoy arrepentido. Y yo sé que Dios a mí me da la oportunidad de volver a reempezar una vez más lo que Él me había dado a mí en un pasado. Vladimir Rocha es uno de los jóvenes que se ha acercado a Jesucristo dentro de la cárcel. Las enseñanzas de la Biblia cobran, tras los barrotes, un nuevo significado. Dios a mí me ha ayudado mucho, Dios a mí ha cambiado mucho mi carácter, mi manera de pensar. Mi manera de pensar antes era muy errónea, hoy en día yo puedo decir que mi manera de pensar es positiva. Tengo planes, tengo sueños, tengo metas a corto y a largo plazo. Yo sé que Dios a mí me da la oportunidad de yo ver mis metas con mis propios ojos y palparlas con mis manos. El cambio en su forma de pensar y de vivir podría ser la llave que abra las puertas de la prisión. En la otra cara de la moneda están las víctimas de la delincuencia, quienes no solo ven amenazado su patrimonio, sino también su integridad física. En Perú vamos a conocer a una familia que cuando uno de sus miembros recibió un disparo pensó que iba a ser el fin de su vida al no poder pagar por el tratamiento. Esto fue lo que pasó. Carlos, un chico de 19 años en Lima, Perú, salió de su casa una noche como cualquier otra. Sin embargo, cuando caminaba a buscar a sus amigos, recibió un balazo accidental en el estómago. La bala perforó su hígado
y en ese momento Carlos sintió que era el último día de su vida. Por mi mente pensaba que ya yo iba a morir, ya. Dije ya, hasta acá no me llegué ya. La policía de su barrio lo llevó inmediatamente al hospital. Según los médicos, Carlos necesitaba una operación de emergencia para intentar salvar su vida, pero sus padres no podían pagarla. Por eso yo me preocupé, porque no tenía dinero. Porque sin dinero no se hace nada. Porque por falta de dinero él se podía morir. Yo pensaba eso, falta de dinero se podía morir. La madre de Carlos le aseguró al médico que conseguirían el dinero para pagar la operación. Mientras ella lo buscaba, un doctor realizó una cirugía de emergencia para reparar el hígado del joven. Él se fue recuperando, sin embargo la cuenta estaba pendiente por pagar y sobre todo lo más urgente era empezar a comprar los antibióticos. Yo desesperada por las medicinas, todos los días las recetas me daban. Entonces, en eso, ya la señora Yané dice que dan medicina, que te pueden dar, me dijo, medicina. Efectivamente, Operación Bendición, al enterarse de la necesidad de Carlos, envió los antibióticos, medicinas para el dolor y otros implementos para el hospital. Cuando me faltaba medicina, Operación Bendición le daba a mi mamá y con todas esas medicinas yo me comencé a curar más todavía. Las medicinas fueron eficientes y pronto Carlos estuvo listo para regresar a casa. Pero la deuda con el hospital aún estaba pendiente. Yo le pedía que me cure. Que mi mamá consiga el dinero para que me saque del hospital, porque ya como me daban de alta, dije, mamá, ¿de dónde sacaré el dinero, la plata para que me saque? Esta vez un colaborador de Operación Bendición llegó hasta la clínica donde estaba Carlos. Y verdad me siento muy feliz cuando me dijeron que iban a pagar los 500 soles al encontrarlos allá, y lo pagaron pues y salimos. Y así en las siguientes semanas, Carlos se recuperó por completo. Yo me siento pues bien contenta cuando lo veo caminando. A veces cuando lo veo, ¿qué hubiera sido de mí si mi hijo se hubiera muerto? Le miro, ¿no? Cuando camina. El costo total para salvarle la vida a Carlos fue de $150 y pudo ser posible gracias a Dios y a los donantes del Club 700. Muy agradecida con Operación Bendición porque mi hijo está bien, feliz y vivo. Muchas gracias por esa bendición. En nuestro país también son frecuentes las noticias, lamentablemente, de personas inocentes que resultan baleadas. Por eso hay un proyecto que el Ministerio de Seguridad Pública está implementando que le puede interesar. Se trata de lo siguiente: si usted tiene un arma de fuego legalmente inscrita y desea destruirla, el proceso es muy fácil. Solo tiene que llamar a este número, 2229-1486. Le repito, 2229-1486, enviar una nota solicitando la destrucción y el personal de armamento del Ministerio de Seguridad Pública se va a encargar de hacerla pedazos, como ustedes ven en esas imágenes. Más de 20 familias, según los datos de la oficina de prensa, han tomado esta decisión de deshacerse de sus armas. Por cierto, como vimos en las imágenes, también hay niños que están tomando la decisión de destruir sus juguetes bélicos. La presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, ha indicado que el tema de la seguridad es una de las prioridades de su gobierno y no es para menos. La mitad de la población considera que esa es su principal preocupación. Por mucho tiempo hemos estado escuchando noticias respecto a la necesidad de poner más policías en la calle, de que haya más actividad contra la delincuencia, pero ¿realmente podemos darnos nosotros como ciudadanos, como padres de familia, el lujo de poner toda esta responsabilidad en manos únicamente de la policía? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como pueblo, como familias para enfrentarnos a la inseguridad y a la violencia? Más adelante acá en el Club 700 vamos a tener al ministro de Seguridad Pública, don José María Tijerino, conversando sobre este tema. Si usted tiene alguna pregunta, lo invitamos a que la coloque en nuestra página oficial en Facebook. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos regresamos con la entrevista.
muchas gracias por seguir con nosotros acá en el Club 700. Hoy tenemos como invitado a un padre de familia, abogado, quien también ha sido asesor internacional y ahora ministro de Seguridad Pública, don José María Tijerino. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días. Don José María, para comenzar, hemos escuchado de su faceta como profesional, lo vimos cuando era fiscal general de la República, y por supuesto que como ministro es normal escuchar sobre usted y verlo en las noticias, pero háblenos un poquito de su faceta como padre de familia. Háblenos un poco de su familia. Bueno, no me gusta ponerme como modelo, no es propio. Fui un padre que procuré ser lo mejor. Sin embargo, las ocupaciones del cargo de fiscal general, pues sí, afectaron a mi familia, afectaron a mis hijos, sobre todo que coincidió con su adolescencia. Fue difícil, tiempo que habría querido dedicarles, pues no pude hacerlo, pero creo que poniendo en la balanza aquellos días, es más lo positivo que lo negativo, y tengo hijos de los que estoy orgulloso. Imagino que habrá contribuido en algo, pues, mi forma de ser. Usted tiene dos hijos. 2 hijos. ¿Y ya tiene nietos? 2 nietos también. ¿Cómo influyó en sus hijos el tema de la disciplina? ¿Cómo los disciplinaba usted? ¿Le dieron mucha guerra? No, eran muchachos normales, ¿verdad? Una niña y un niño, ¿verdad? Sí los disciplinamos, ¿verdad? Al principio mi esposa estaba confundida, ¿verdad? Cuando estudiaba psicología. Creo que es algo que le pasa a las madres y a los padres psicólogos, ¿verdad? Que se confunden con tantas teorías y a veces hay que seguir la tradición cultural, ¿verdad? No castigos brutales, pero tiene que haber disciplina, ¿verdad? El niño tiene que saber que no puede obtener todo lo que quisiera. Por ejemplo, ayer mismo, domingo, mi nieto mayor de 5 años vio un anuncio en televisión indicando que eran 49 los coleccionables de no sé qué juguete. Inmediatamente dijo que él quería los 49 o los 48. De inmediato le dijimos que no era necesario tenerlos todos, que ahí había una oferta comercial, que la gente quería hacer dinero y crear en los niños la necesidad de obtener todo eso, que podía ser feliz con mucho menos juguetes que con toda la colección. Bueno, es una forma de disciplinar al niño, de educarlo, de que no todo lo que hay en el mercado pues es para que él lo adquiera, ¿verdad? Que es la gran tentación, ¿verdad? ¿Y lo entendió? Espero que sí. Si no, va a ir a correr a comprar. Sí, seguiremos. No, pues, nunca se le comprará la colección completa. Pero, claro. Cuando usted, antes de ser ministro, cuando usted veía los periódicos, veía las noticias, ¿cuál era su preocupación como cabeza de familia? Es decir, y más que usted tiene nietos pequeñitos, ¿verdad? Mire, yo decidí ser ministro de Seguridad cuando pensé en el futuro de mis nietos. Sí, claro, hay un riesgo para mis nietos el hecho de que su abuelo sea el ministro, pero me puse a pensar que yo no podía eludir la responsabilidad de aportar mi grano de arena a que este país, el país de mis nietos, fuera mejor de lo que es ahora, ¿verdad? Evitar que llegaran a vivir en un país invivible, infernal, ¿verdad? Esa era mi principal responsabilidad. Lo comprendí en ese momento y creo que acerté. Entonces usted entiende perfectamente las preocupaciones de la gente, estas quejas. 1 de cada 2 costarricenses que se preocupa tanto, todo lo compartimos. Mire, no quisiéramos tener que optar por salir del país, como está sucediendo con otras naciones, ¿verdad? Que están ante esa terrible disyuntiva. Mi país ya es invivible, tengo que irme para buscar mejores destinos, ¿verdad? No, queremos que los costarricenses puedan seguir viviendo en su país y lo hagan con orgullo, con tranquilidad, con dignidad, claro. Y es un tema, yo me atrevo a meter mi opinión, yo respeto cuando ustedes hacen este esfuerzo por poner los policías en la calle, por supuesto, eso es lo que hace falta, pero siempre me pregunto
y hablo a título personal, siento que hay algo que me falta a mí, que tengo que hacer yo, que no puede hacer un policía, que no puede hacer el Ministerio de Seguridad, que no puede hacer el gobierno. Hay una parte que como papá y mi esposa como padres, como familia, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar a esta lucha que es de todos? En el comportamiento social, en el comportamiento de las personas, la policía, la fuerza, es el último argumento, es el último recurso. Es decir, cuando ya la policía interviene es porque todo lo demás ha fallado. Cuando ya tiene que intervenir la policía es porque falló la familia, bueno, falló el hogar, falló la escuela, falló la sociedad entera, y solo queda el recurso de la fuerza, la última ratio, la última razón, el último argumento. De manera que sí, usted acierta cuando dice de que lo óptimo sería que la policía no tuviera que intervenir, porque el individuo se comporta conforme los valores que ha aprendido en su hogar, en la escuela, en su grupo social más amplio. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Ahora que estuve en la cárcel, haciendo este reportaje, hago la aclaración, conocí a varios muchachos y tengo que reconocer que yo caí en un prejuicio, porque yo pensaba o me daba la impresión de que si uno se esforzaba por darle a sus hijos lo mejor, por tenerlos ojalá en un excelente sistema educativo, darles todo lo que necesitaban, que no les hacía falta, no les hiciera falta nada. Antes yo pensaba que esa era suficiente protección, pero ahí en la cárcel conversé con muchachos que venían de clase media, papás trabajadores, mamás trabajadoras, familias como la mía, y tengo que decirle que en cierto momento sí me sentí un poco preocupado, y yo le pregunto, ¿qué nos está faltando como familia? Bueno, habría que determinar qué es lo mejor para darle un hijo. Yo desde niño oía decir a mi madre, si quieres a tus hijos, edúcalos como hijos de pobre. De manera que darles de todo, darles la última moda, hacerles creer que el mundo está a sus pies, pues es el error más garrafal que puede haber, ¿verdad? Creo que lo que deben hacer los padres es enseñarlos a ser útiles, a no ser carga de la sociedad, a respetarse. Bueno, si tienen una empleada doméstica, a respetar la dignidad de la empleada doméstica, a verla como una persona de igual dignidad que ellos. Es decir, en suma, enseñar valores, ¿verdad? Es muy difícil que un hogar en donde los padres se han esforzado en transmitir esos valores, el niño o la niña vayan a salir torcidos. No quiero decir que todos los padres, que todos los casos donde el muchacho sea descarriado es porque los padres son malos. No, hay excepciones. Muchas veces los padres no tienen la culpa. Pero la regla, la inmensa mayoría de los casos, es que las personas respondan a la forma en que han sido educadas, ¿verdad? En su caso, usted le inculcó esos valores a sus hijos, ahora a sus nietos. ¿Usted puede ver los resultados en eso? Procuré inculcárselo y creo que estoy cosechando lo que hemos sembrado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no fui un padre perfecto, no soy un abuelo perfecto, pero superando mis deficiencias humanas, pues yo quise transmitir los valores aprendidos de mis propios padres, ¿verdad? Y eso que usted ha dicho es cierto, cosechamos lo que sembramos. Sí, claro. Y vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con esta entrevista con el señor ministro de Seguridad, don José María Tijerino. Si tiene alguna pregunta, nuestro sitio en Facebook va a aparecer en un momento en la pantalla de su televisor para que pueda colocar ahí su consulta, y en unos breves instantes venimos con la segunda parte de esta entrevista. Bienvenidos al Club 700. Hoy estamos con el señor ministro de Seguridad, don José María Tijerino, conversando sobre cuál es nuestro papel, nuestra parte, lo que nos toca como familia en esta lucha por recuperar nuestra seguridad. Vamos a ver, don José María, y quisiera que me acompañara en el monitor. Vamos a poner unas imágenes que fueron captadas el día miércoles en la Unión de Tres Ríos. Es un video suyo, ahí conversando con los vecinos. ¿Puede contarme un poco qué fue lo que pasó ahí ese día?
Bueno, la semana anterior recibimos la visita de 2 ciudadanas, miembros de una asociación de vecinos, con un sinnúmero de quejas, de problemas en la comunidad, y decidimos visitar el lugar, acompañado de la directora del patronato, de la ministra de Trabajo, del jefe, de luego, de puesto de la Fuerza Pública, del director regional, y encontramos una sala, una cochera atestada de vecinos, pero no había ningún joven, que eran los imputados, para así decirlo, de todas esas quejas. De todas esas quejas. La gente se estaba quejando de los jóvenes. De los jóvenes, del comportamiento de los jóvenes. Entonces dije, bueno, ¿dónde están los muchachos? Son esos, están en la calle. Sí, algunos de ellos. Entonces mandé a traerlos, no quisieron llegar. Entonces yo personalmente, junto con la directora del patronato, fuimos, hablamos con ellos, le dijimos, mire, les vamos a dar la oportunidad de que ustedes se defiendan, porque si no, solo vamos a oír la opinión de los adultos. Y felizmente aceptaron participar y se dio una reunión muy interesante. ¿Qué observa usted particularmente de estos muchachos? Digamos que usted, es interesante que usted esté haciendo trabajo de a pie, porque eso lo pone, no son los informes que le dan sus subalternos. Contacto directo, sí. Es usted no directamente. Entonces, ¿cuál diría usted que es como la principal queja de los jóvenes, o la respuesta de los jóvenes? Usted que tuvo la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué lectura le da usted de esta reunión? Sí, primero, el problema en todas las comunidades es el crack, el consumo generalizado del crack, que es triste constatarlo, es el denominador común en todos los problemas de cualquier comunidad, por rural que sea la comunidad. El crack está por todas partes. Los muchachos aceptaron su adicción a la droga, que estaban haciendo un esfuerzo por recuperarse. También reclaman espacios, que la comunidad los vea como personas con derechos, la misma comunidad, la misma colectividad inmediata. No solo espacio social, sino espacio físico para desarrollar sus actividades. Una de las quejas era que los muchachos hacen mucho ruido con sus patinetas, pero no hay donde patinar, donde practicar deportes, y la juventud necesita ese espacio. Sobre todo esa brecha entre adultos y adolescentes, o adultos y jóvenes, pues si no se tienden puentes, pues va a ser generadora de problemas, de conflictos y de una juventud descarriada que nos está dando ya muchos problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese sentido, José María? ¿Qué le diría usted a la mamá que tiene a su hijo que, por ejemplo, que ahora es muy común, muchachos que ni estudian ni trabajan, que está preocupada esta mamá, que quizás lamentablemente quizás ya la policía comenzó a acercarse más a su casa y incluso le tocó la puerta? ¿Qué le diría usted a esa mamá? Lo que le diría es que cobre conciencia de la gran amenaza del crack. Esta es una droga que con pocas dosis, con pocas experiencias, convierte a sus hijos en adictos. Y es muy difícil el tratamiento. Estos muchachos se desesperan, empiezan por irse de la casa o por vender, por hurtar las cosas de la casa, y luego pues pasan a contar de conseguir los medios para satisfacer su adicción, pasan incluso a crímenes mayores, ¿verdad? Asesinatos inclusive. Eso es el pan de cada día, ¿verdad? Entonces me da la impresión de que los padres todavía no han cobrado plena conciencia de ese peligro, y que se integren en asociaciones para defensa de la comunidad de los expendedores de droga, que estén muy celosos de las personas que rodean las escuelas, de las personas que se acercan a sus niños escolares, ¿verdad? Y que denuncien, se organicen, denuncien. Estas señoras, por ejemplo, son un ejemplo de cómo ellas mismas hicieron huir a los expendedores de droga armadas con escobas, ¿verdad? Pues no.
Eso es un poco peligroso. Es un poco peligroso. Pudieron haber acudido antes a la policía y la policía les habría prestado toda la colaboración. Pero sí lo pongo de ejemplo de decisión, equivocado en el sentido del medio utilizado, porque es arriesgado, pero sí es un ejemplo de cómo hay que enfrentar hay que enfrentarse a la droga, ¿verdad? Buscar primero a la policía, ¿verdad? Pero detrás van las madres, van los padres y el éxito estará asegurado. Hace algunos años conversaba yo con una autoridad acá en Costa Rica en materia de lucha contra las drogas y ese día lo tomé como frustrado porque él sentía que estaba luchando contra la hidra, aquella ser mitológico. Le cortaba una y salían dos. Efectivamente cae una banda y salen otros. Entonces él decía que lo que hacía falta era prevención. Entonces, desde el punto de vista de prevención, ¿cómo lo ve usted, don José María? No, sin duda alguna la prevención es lo más acertado, porque ya cuando los muchachos están adictos, pues, o una comunidad ha caído en manos del narco, es mucho más difícil, ¿verdad? La prevención primero y la decisión para desterrar, para expulsar a los narcotraficantes, pues es lo segundo. Pero es mucho más difícil ya cuando ellos se han empoderado, han llegado a ser los amos de un barrio, de una comunidad o de una ciudad. Que es difícil que no haya un barrio, lamentablemente, o vivir cerca de un barrio donde se dé este problema. ¿Qué podemos decirle, por ejemplo, a este papá, a esta mamá que es consciente de que cerca está esta venta? Porque hay que hablar muy claro. Esta gente está buscando adictos. Ellos tienen la necesidad de ganar adictos. Sí, claro. Porque los otros o se mueren, claro, o terminan en prisión. Como usted decía, muy pocos logran salir, aunque conocemos acá en el Club 700 casos. Sí, lo más indignante, lo más perverso de esto es que buscan a los niños para ensanchar su negocio, ¿verdad? Y no hay niño que esté exento de este riesgo, ¿verdad? De manera que los padres de familia, este es el mensaje, deben estar alertas y denunciar a los expendedores. Cuando se hace la denuncia, don José María, sí eso queda completamente anónimo. Más adelante no necesitamos ni nombre, ni firma, ni teléfono, ni nada, solo indicación clara, ubicación, horarios en que operan estos perversos, ¿verdad? Y tendrán respuesta. ¿Cómo se siente usted, don José María, al ver este tema del crack? Porque efectivamente es una droga letal, terrible, convierte a la gente casi que en personas que no quieren hacer lo que están haciendo, pero como que no les queda opción, como que pierden el control de sí mismos. Sí. Cuando usted ve estos muchachos en la calle, estos jóvenes que están en su edad productiva, cuando podrían estar generando riqueza para el país, ¿qué pasa por su corazón, por su mente cuando ve eso? Bueno, un gran dolor. Podrían estar generando riqueza para el país, podrían estar velando por la vejez de sus padres ancianos, ¿verdad? O por el cuidado de sus niños, que muchos son padres de familia, o de sus esposas, ¿verdad? Siento una enorme responsabilidad sobre mis hombros, pero también la plena conciencia, el sentimiento de que es en este puesto donde debo estar, ¿verdad? Que no quiero irme mientras no haya dado todo lo que pueda para aportar mi grano de arena en esta lucha. Hay un tema acá interesante, y es que noto en sus palabras mucha fe, mucha confianza. ¿Qué papel juega en usted, en su vida y ahora como ministro, su fe? Bueno, soy un hombre de fe, no me gusta ponerme de ejemplo, pero tampoco me avergüenzo de mi fe. Desde luego, soy un hombre de fe y no tengo ningún reparo, siempre he dado testimonio de mi fe. Soy un creyente y en eso encuentro fortaleza. Porque me imagino que luchar contra esta situación tan difícil en el puesto en el que usted está sin fe debe ser un poco más complicado. Yo diría que prácticamente imposible, ¿verdad? Porque esto rebasa, ¿verdad? Y no solo mi puesto, el puesto de muchos policías, ¿verdad? El puesto de tanta gente que me acompaña en esta lucha, ¿verdad? Si no fuéramos personas de fe, si no creyéramos
porque hay algo que nos sostiene y que nos agiganta, que nos hace ponernos de puntillas sobre nuestra propia estatura, pues no podríamos dar la talla, ¿verdad? Don José María, si hubiera... Mucha gente nos está viendo ahorita acá en el canal del pueblo, en esta TV 42, pero si usted pudiera por un minuto tener toda la atención de cada hombre, mujer, joven en este país, ¿qué le diría usted a esa gente que espera mucho de usted, espera mucho del gobierno, pero también se pregunta qué hacer? ¿Qué les diría usted en ese minuto? Bueno, les diría que tengan confianza en el gobierno, que no los va a defraudar, pero que también cobren conciencia de que el gobierno solo no puede hacer nada, no puede tener éxito. Si los padres de familia, si los ciudadanos no se asocian, no formamos un solo frente, hombro con hombro, para luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra los distribuidores de droga, pues no vamos a vencer. Juntos sí podemos vencer. Creemos que esta guerra se puede ganar. Estamos convencidos de que el triunfo es posible. Pero si todos nos ocupamos nuestro puesto en la trinchera, nuestro puesto de lucha. Don José María, finalmente una pregunta. Usted, pues ya hablamos de la parte de su familia, ya hablamos de sus nietos, ya hablamos de esta situación tan dolorosa de la droga. Finalmente, don José María, usted podría decirme, yo soy papá, ¿qué consejo me daría usted? Ahorita, gracias a Dios, mis hijos están pequeños, no tenemos problemas de ningún tipo con ellos más que preocuparnos por las travesuras que se jalan en la casa, pero desde ya que los niños están pequeños, ¿qué debemos hacer como padres, como familias? Forjarlo rodeado de valores, o sea, inmersos en valores. Hacerles comprender que más importante que llegar a tener es llegar a ser. Es decir, que el mundo es engañoso, que vienen las trampas comerciales, que viene el consumismo, pero que hay muchas cosas más importantes que la marca, la ropa, que los zapatos, que son los valores, ¿verdad? El ser fiel a esos valores, ser fiel a sí mismos y estar muy atento con las amistades, con quienes andan, qué leen los niños, qué programas de televisión ven, llenos de violencia, llenos de sexo. ¿Cuáles son sus preocupaciones, sobre todo los adolescentes, en esa edad de desorientación, ¿verdad? Donde la persona busca su propia identidad, afirmar su personalidad, pues que tenga a un padre comprensivo, un padre que les haga ver que uno también vivió esos momentos y que gracias a padres como los que tuvimos no nos descarriamos, ¿verdad? Pero sobre todo que hay un padre amoroso, un padre dispuesto a perdonar errores, un padre humano, no tampoco un padre paradigma. Un padre perfecto. Un padre perfecto. Que no existe. Que no existe, ¿verdad? Un padre humano, un padre al que ellos puedan acercarse a confiarle sus preocupaciones y sus errores y que no solo la reprimenda, porque a veces la reprimenda tendrá que venir, sino sobre todo la comprensión van a encontrar en ese padre. Don José María, vamos a hacer una recapitulación de algunos de los principales consejos que usted ha compartido con nosotros y con nuestra audiencia el día de hoy. Si me falta alguno, siéntase en libertad de recordármelo. Disciplinar con amor. Sí. Inculcar y rodear, como dijo usted, valores y principios. No darles todo lo que se les ocurra. No. O sea, es decir, y usted lo dijo, criar a los hijos como hijos de pobres. Como hijos de pobres, sí. Celosos de quienes se acercan a nuestros hijos. Claro. Tener cuidado con las amistades, sí, con quienes se relacionan. Denunciar la venta de drogas. Sin miedo. Sin miedo. Es difícil. De repente uno siente temor, pero tenemos que encontrar ese valor para denunciar, para tomar el teléfono. Y ya escuchó usted, nadie le va a tomar su nombre ni su cédula, no se preocupe, denúncielo. Esta gente se esconde
en nuestro temor. Recuerde que lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos valores, principios en nuestros hijos, tenemos una alta posibilidad de éxito. Sí. Vigile, ya dijimos, las amistades, pero también los programas de televisión que ven los niños, lo que están leyendo nuestros hijos, y ser ese papá accesible, ese papá que pueden sus hijos ir a buscar consejo en usted cuando sienta que algo no anda mal, cuando sienta temor, cuando comience a ver cosas que no estén mal. Asegúrese por favor que sea a usted, en su casa, su papá, su mamá, a quien va a llegar a contarle. En la calle difícilmente va a encontrar un consejo para esto. ¿Estoy bien con esta lista, don José María? Sí, insistir en lo del crack, sí, la gran amenaza del crack. Hablarle a los muchachos antes de que lo experimenten, de que es facilísimo quedar atrapados en la adicción, y que el crack está por todas partes, está en la salida de las escuelas, está en los paseos, está en las barras de amigos. Que los muchachos comprendan el enorme riesgo, la trampa mortal que significa la dosis de crack que se les ofrece, o de cualquier otro estupefaciente, a cualquier otra droga. Don José María, para terminar este bloque, la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios, y desde acá le deseamos que el Señor le dé sabiduría, que le dé fortaleza, como decíamos hace un rato, y bueno, si a usted le va bien en ese puesto que usted tiene, posiblemente nos va a ir muy bien a todos. Pues esa sabiduría y esa fortaleza, sin duda alguna, son muy necesarias para mí, ¿verdad? Y yo también lo pido con humildad al Señor, porque el cargo es difícil, pero estamos con entusiasmo, ¿verdad? Muy bien, don José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el Club 700. Muchas gracias. Esperamos tenerlo por acá nuevamente en el futuro. Muy amable. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, un hijo ejemplar se convierte en la pesadilla de sus padres. ¿Qué fue lo que pasó y cómo logró salir del abismo al que se dirigía? Ya volvemos. Seguimos con más acá en el Club 700. Eduardo Campos era un niño amoroso que no podía esperar a que llegaran sus papás para cubrirlos con sus abrazos y sus besos. Pero de repente algo comenzó a cambiar. El niño que sus padres conocían prácticamente se había esfumado. Llegó el momento en que tuvieron que decirle que tenía que abandonar el hogar. ¿Qué hicieron estos padres? Se lo contamos a continuación. A los ojos de cualquiera, Eduardo Campos tenía todo lo que necesitaba, pero su realidad era muy distinta. Pues me sentía bien frustrado, vamos a decirlo con esa palabra, porque yo no tenía una comunicación con mi misma familia. El joven tenía motivos más que suficientes. Mi matrimonio era un caos, era ya muy tremenda la situación con mi esposa. Se hablaba ya de una separación, una ruptura total. Mi esposo metido en el alcoholismo, en su trabajo, mis hijos, cada quien por su lado. Cuando su familia comenzó a desmoronarse, Eduardo encontró otra en la calle, pero muy diferente. Fue cuando le pregunté, ¿en qué estás metido? Y me empieza a hablar de pandillas, me empieza a hablar con palabras que nunca había escuchado, que la clica, que la family, que pues no le entendía nada. Dice, ¿quién es este? No es mi hijo el que yo antes escuchaba, con el que jugábamos o con el que veíamos televisión. Su madre tenía razón. Eduardo había cambiado y no solo andaba con amigos diferentes. El muchacho que pocos años antes se entretenía con pistolas de juguete, ahora portaba armas reales. Y eso era apenas el comienzo. Yo llegué a vender marihuana, llegué a mover armas, a mover ir a acompañar así como se puede decir, como seguridad del que traía un cargamento de armas. Llegué también a conocer gente ya muy metida ya en la red del narcotráfico. A Eduardo ni la angustia de su madre lo hacía reaccionar.
A su padre solo le quedó una alternativa. Al ver que no había en él una reconsideración, una reflexión, le dije así tajantemente que tenía que dejar el hogar. También le comunicó que un homicidio había ocurrido en el lugar de trabajo de su madre y que por eso ella y otros empleados estaban detenidos. Aquellas palabras, por fin, pusieron a Eduardo a pensar. Yo ando mal y ella, que es una persona trabajadora, está allá adentro. Me sentí que la había defraudado y sentí que era mi culpa. Que de alguna manera todo lo que yo estaba haciendo estaba recayendo en mi madre. Yo merezco estar en su lugar. Rápidamente supo que su pandilla no podría ayudarlo, pero recordó a alguien que sí, alguien de quien le habían hablado muchas veces. Y le dije a Dios, si tú existes, tú sabes que yo ando mal y que te debo muchas. Entonces, en este momento yo te pido que tú liberes a mi mamá y que yo, no sé, me dicen que te siga, que te sirva. Yo te sigo. A partir de ese momento, Eduardo dejó de reunirse con sus amigos en la calle. Pasaba las horas en su casa, esperando. Esa oración que Dios escuchó, a la semana salió mi madre. Cuando vi mi mamá libre, ganas de abrazarla. Esa misma noche, supo que tenía que arreglar un asunto pendiente. Caí de rodillas y estaba llorando como un bebé. Y le dije al Señor que muchas gracias por lo que he hecho. Yo le dije a Jesús que me perdonara por el mal que le había hecho a las personas, por todas las faltas que como ser humano cometí y que como lo había ofendido. Eduardo decidió abandonar por completo la pandilla. Y aunque sus antiguos compañeros podían pensar que la suya era una traición, ahora tenía un respaldo diferente en Jesucristo. Dios nunca me dejó solo. Desde ese tiempo a la fecha me ha estado acompañando todos los días de mi vida y me ha estado sorprendiendo. Hoy, Eduardo utiliza la música para hablarle a pandilleros sobre el nuevo estilo de vida que salvó la suya y la de su familia. Es más fácil que yo le llegue a un chavo pandillero que anda en los mismos pasos que yo ando, güey, con este género, con un mensaje positivo. Es más fácil que él reciba lo que yo tuve la bendición y en la misericordia del Señor recibí. La familia Campos sigue unida. Aunque pasaron por duros momentos, recibieron una enseñanza inolvidable. Esta situación que atravesamos tanto mi esposo, mis hijos y toda mi familia sirvió para llamarnos la atención y para fijarnos en el cielo. Que Dios no es una religión y Dios no es algo así monótono. Dios es real, se mueve de maneras que uno no se imagina. Es duro cuando un hijo no está bien o una hija, pero ¿cuántas situaciones difíciles no enfrentamos como familia? En estos tiempos de inseguridad, de violencia, donde lamentablemente las noticias malas abundan, ¿qué podemos hacer como familias, usted y yo? Hay una historia en la Biblia que me encanta. Es la historia de un hombre que fue asignado a la reconstrucción de una ciudad que estaba en ruinas. Este hombre se llamaba Nehemías y llegó un momento en la que los enemigos amenazaban con atacarlos, comenzaban a regar chismes, a hablar mal de él, la gente sentía temor y él dijo muy sabiamente estas palabras, aquí las tengo, las copié para usted. No les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y poderoso y peleen
por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus esposos, y dice ahí, y sus hogares. ¿Qué significa pelear? No significa que usted salga a la calle a enfrentarse cuerpo a cuerpo contra los delincuentes, contra la gente que está vendiendo droga cerca de su comunidad. Significa que tome valor y haga lo que usted sabe que puede hacer muy bien. Por supuesto que puede denunciar, y ya escuchamos ahora al ministro de Seguridad hablando de este tema. Qué importante eso. Pero ante todo podemos como familia acuerpar a nuestros hijos, a nuestras hijas, mostrarles nuestro amor incondicional, comenzar a establecer una relación con ellos, mostrarles valores, mostrarles principios. Eso es pelear. Y la Biblia dice que cuando dos personas nos ponemos de acuerdo para pedir algo, será hecho. Jesucristo nos enseñó que Él nos escucha, que cuando estamos reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Qué le parece si usted y yo hoy nos ponemos de acuerdo y juntos le pedimos a Dios por la seguridad de nuestro país, este país en el que hemos nacido, este país que nos ha dado abrigo? Oremos juntos por esta inseguridad que sentimos, oremos juntos por esta violencia que nos agobia lamentablemente y con muchísima razón. Pidámosle a Dios por nuestros gobernantes, por la gente que tiene en sus manos la seguridad de este país. Si usted lo desea, lo invito a que me acompañe en esta oración. Señor, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú deseas lo mejor para mi familia. Yo sé que tú me has dado un espíritu de valor, que tú deseas mi tranquilidad y la de mis hijos, la de mi familia, de mi esposa, Señor. Hoy, Dios mío, te pongo esta situación de inseguridad en tus manos. Esta violencia, Señor, que es tan difícil de enfrentar, la pongo en tus manos, Señor. Y te pido, Dios, que protejas a mis hijos. Ayúdame a mostrarles el camino. Ayúdame a ser el consejero que ellos necesiten cuando estén preocupados, cuando estén agobiados, Señor. Que cuando algo les preocupe puedan venir a mí con confianza. Ayúdame a disciplinar en amor, a mostrarles cómo comportarse, pero con amor, que entiendan que la disciplina también es amor. Ayúdame, Señor, a ser mejor papá, a ser mejor mamá, Señor. Gracias porque sé que me has escuchado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha orado con nosotros, lo invitamos a que llame a nuestro centro de consejería. Ahí estaba el teléfono en la pantalla de su televisor. Es el 2257-2255. En el Club 700 tenemos consejeros esperando para conversar con usted sobre este tema y muchos otros que posiblemente usted en este momento, después de esta entrevista y estos reportajes, se esté haciendo. Desde ya lo invitamos para que el miércoles nos acompañen a las 10 de la mañana aquí en ExtraTV 42, el canal del pueblo. Vamos a estar conversando sobre un tema bien difícil: la bulimia y la anorexia. Cada vez son más los jóvenes que lamentablemente deciden dejar de comer buscando una apariencia, tratando de encontrar la aceptación en sus lugares donde se reúnen, en la escuela, en el colegio. ¿Qué podemos hacer ustedes y yo como padres de familia, como miembros de esta sociedad? ¿Qué podemos hacer para salvar a nuestros jóvenes? Lamentablemente, esta es una situación de vida o muerte. Vamos a tener a una psicóloga y también a una mamá que tiene una amplia experiencia, ya se lo contaremos por qué en este tema. Y así llegamos al final del Club 700. Como les decía, los invito para que cada lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana nos acompañe acá en el Club 700, consejo y enseñanza para la familia. Muchas gracias por haberme permitido entrar a su hogar. Hasta pronto, si Dios quiere.